Perdónalos, no saben lo que hacen. Cuaresma, tiempo de conversión. Yo estoy contigo. Caminemos juntos a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz, rumbo a la Pascua de Cristo resucitado. Con la esperanza de recobrar nuestra verdadera dignidad de hijos de Dios, hoy nos acercamos al Evangelio que nos muestra un acto de Jesús muy importante. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Una de las cosas más tristes en nuestras comunidades de Chiapas es la proliferación de templos de diferentes denominaciones. En una pequeña comunidad de apenas unas 200 familias hay como 14 diferentes templos, cada una con su registro, con su pastor, pero cada uno con sus propios intereses. Una iglesia más pasa desapercibida. Alguien me decía que un templo es un negocio más, y los pleitos entre los evangélicos de cada denominación y los diferentes grupos católicos se dan con frecuencia. ¿En qué hemos convertido la religión? Este gesto de Jesús es de los más sorprendentes y escandalosos. Atacar directamente a la institución que era el corazón del pueblo judío, pues alrededor de él giraba toda su vida religiosa, social y política. Desde el inicio de su formación como pueblo, Israel ha sentido la presencia de Dios de diferentes maneras: en la nube, en la tienda de la reunión, en el arca de la alianza, y después se ha concretado y hecho más palpable en el templo. Ahí se hace visible la unión entre el cielo y la tierra, la comunión del pueblo con su Dios. Ahí le ofrecen sacrificios y esperan alcanzar el perdón. También ahí se manifestará la victoria del Señor al final de los tiempos. Quitarle a Israel el templo era dejarlo huérfano, pues le quitaban el signo de la presencia de Dios. Pero el templo se ha ido alejando de su simbología original y se ha ido contaminando hasta olvidar su significado. De lugar de encuentro con Dios y escalera para ascender a su presencia, para encontrar a Dios y para que Dios viva en él, lo han convertido en un mercado. Y Herodes, haciéndolo de una belleza y grandiosidad extraordinaria, lo había utilizado no para dar gloria a Dios, sino para engrandecer su imagen dentro del imperio, para atraer los beneficios económicos con los peregrinos y para dar una manifestación de su poder y colaboración con Roma. Las ofrendas y los sacrificios están contaminados de intereses personales y económicos. El templo se ha convertido en símbolo de un sistema económico, político, social que no puede agradar a Dios.
Jesús no buscaría solamente purificar el culto, sino dar un vuelco a todas las desviaciones que han propiciado que el pueblo se olvide del espíritu de los mandamientos, donde Dios es el centro y cada persona es un signo de su presencia. El templo no está al servicio de Dios y de la alianza, donde ocupa Él la primacía, juntamente con los pobres, los desamparados y humildes. Jesús es el nuevo templo, el nuevo centro que unirá el cielo con la tierra. San Juan no teme mostrar a Jesús airado, capaz de hacer un látigo de cordeles y echar del templo a todos los mercaderes. La razón profunda es que han convertido en un mercado la casa de mi Padre. El gesto de Jesús es radical y no admite medianías. No es solo una crítica contra aquel templo, sino una acusación grave contra todo sistema que manipule el nombre de Dios para convertir a los hombres en mercancía y objeto de venta. Jesús, hecho carne visible, se manifiesta ahora como el nuevo templo, con nuevas relaciones, con nuevos signos y con nuevo culto. ¿Qué tanto podría ser Jesús en aquella explanada inmensa, llena de miles de peregrinos? Muchos piensan que se necesitaría un grupo enorme de personas para que la acción pudiera tener efecto entre todos. A partir quizás de una pequeña acción de Jesús, San Juan nos lleva a percibir el mensaje profundo más allá del hecho histórico. Jesús es el verdadero templo, lugar de encuentro con Dios. Su reflexión y sus palabras están iluminadas por la experiencia pascual y descubren que la nueva tienda o presencia y culto de Dios no es un lugar, sino la persona misma de Cristo resucitado. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Este pasaje no es una mera purificación del templo, que ya sería muy importante, sino que Jesús aparece como un innovador y se pronuncia por una religión limpia de ritualismos muertos y a favor de un culto vivo, nacido de la fe y de un corazón sincero. Al mismo tiempo que Él se manifiesta como el nuevo templo de Dios, proclama que la gloria de Dios habita en cada uno de nosotros. Por Jesús y en Jesús, el creyente se convierte en templo de Dios. Fue uno de los pensamientos que sostuvo a la primera iglesia y que animó a una verdadera vida de fraternidad. San Pablo cuestionaba seriamente: ¿qué no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Por su parte, también San Pedro en su carta nos asegura que nosotros somos piedras vivas, edificadas como un templo espiritual, del cual Cristo es la piedra angular. No resulta pues extraño que durante mucho tiempo las primeras comunidades no tuvieron templos, sino hasta después de varios siglos. Cristo era la única fuerza y la sabiduría que los acercaba a Dios. Nuestras iglesias son un lugar de encuentro con Dios y con los hermanos. Tendríamos que reflexionar mucho si en ocasiones no hemos intentado manipular a Dios y ponerlo a nuestro servicio, en lugar de nosotros buscar servir a Dios. Necesitamos recuperar el sentido de nuestros templos para que sean la casa del Padre, donde se viva y se celebre la justicia, la verdad y la fraternidad. Evitar a toda costa convertirlo en un mercado y rechazar todo negocio con lo sagrado, con las personas y con los sentimientos. Hoy debemos descubrir a Jesús como el verdadero templo, a través del cual nos acercaremos a Dios nuestro Padre, y por medio de Él descubrir y valorar los templos vivos de Dios, todos los hombres y mujeres a quienes debemos amar, respetar, cuidar y venerar. ¿Qué nos diría hoy Jesús de nuestro culto y del trato que damos a las personas? Gracias, Padre bueno, por darnos en Jesús un nuevo y verdadero templo. Gracias por hacer de nuestra humilde persona un templo que se llena de tu presencia. Concédenos sabiduría y amor para respetar y valorar cada templo viviente, cada hijo tuyo
y hacer de tu casa un lugar de oración, de encuentro y de armonía. Amén.